Bueno, arrancamos la clase número 3 de Introducción a la Economía de la licenciatura en Gestión Pública, dependiente de la FADENA. Siempre me gusta hacer una charla previa como si estaríamos en persona frente a frente y independientemente que por ahí se haga de forma virtual, lo siento del otro lado que estamos generando un intercambio. Obviamente es mucho más dificultoso y me atrevo a hacer un comentario que estuvimos en diálogo con muchos de los docentes, con eh, los que están al frente en la cátedra y en la licenciatura también, justamente trato de dialogar un poco con docentes de otras facultades y demás, de la experiencia de la enseñanza virtual, que para ustedes también debe ser primeriza en algunos, otros por ahí están más acostumbrados, y hay determinadas materias que por ahí se hace un poco más dificultoso el intercambio, que por ahí va más del lado de las ciencias exactas y demás. Pero bueno, creo que la intención justamente es que ustedes puedan interpretar en un programa que lo generamos muy rico para todos ustedes, porque creo que es una introducción a la economía que realmente los va a enriquecer como, alumnos, que sin duda les va a generar valor en su gestión profesional, en su vida diaria y demás. Y la realidad que ese programa tan rico de 11 unidades que tenemos, la intención es que ustedes tengan conocimientos genéricos de lo que es cada uno de los conceptos de la economía, que por ahí de forma diaria, laboral, empresarial y en sus diferentes eslabones de la vida, ustedes lo van a reproducir y sin duda lo van a interpretar. Y después, como todo, el que en su gestión pública, que como futuros profesionales de diversas temáticas, ustedes puedan indagar un poco más lo que realmente les genera ir un poquito más allá de lo que el deber manda y saber un poco más de la materia, porque el tema de gráficos y demás, que yo voy a tratar de hacer desgrabaciones de cada una de las clases para que ustedes la tengan un poquito más cercana y que puedan interpretar más allá de verme un poco cómo desarrollamos la materia. Siempre me gusta hacer un resumen previo de cómo llegamos a la clase número 3. En la clase número 1 vimos la unidad 1, que es definiciones y conceptos. Hago un resumen rápido y breve para que ustedes recuerden un poco las temáticas bases. También hago de la unidad 2 y ahí ya vamos a adentrarnos bien en la unidad 3. En la unidad 1, que vimos la definición y concepto, entendimos que la economía era una ciencia social que estudia cómo las sociedades administran sus recursos, que realmente son escasos. La escasez justamente implica que esos recursos son limitados frente a las necesidades ilimitadas que tenemos nosotros como seres humanos, como empresarios y demás. Y eso nos lleva a estudiar la economía para ayudar a comprender el mundo y a tomar decisiones personales y empresariales, y obviamente entender el potencial y los límites de la política económica, que lo podemos generar nosotros como una república, con muchos de los ejemplos que hemos dado en la propia clase virtual. Después, ¿qué se entiende? También hay economistas que abordan el estudio con objetividad científica, utilizando métodos científicos que desarrollan teorías, recaban datos, analizan y comprueban o refutan teorías. Y a partir de ahí surgen modelos económicos simplificados, como nosotros tratamos de exponerlos, que después, como bien, esos modelos económicos generan muchas indagaciones internas para que se pueda enriquecer con las teorías económicas que, sin decir una u otra, son los famosos Boca y River en los modelos económicos. Pero bueno, está bueno también interpretarlos y entender justamente los conceptos de la economía, que no es exacta. Todos buscamos un mismo camino, que es hacer la mejor economía posible, pero entendemos todos que todos tienen las diferentes teorías. Bueno, y ahí es donde tenemos la teoría y la evidencia empírica, que son fundamentales para explicar las relaciones económicas que se pueden generar, por ejemplo, en un país, en una empresa, en una economía doméstica y demás. Y la distinción está entre la causalidad y la correlación, obviamente, aunque no se detalla explícitamente las fuentes para cómo se llega a ese lugar. Y en sí son inherentes a la comprobación de teorías con datos. Bien, dijimos, la economía se divide en dos grandes ramas, que uno es la microeconomía, que es lo que vamos a ver en la clase de hoy, y la macroeconomía. La micro es el estudio de cómo las familias y empresas toman decisiones y cómo interactúan con mercados específicos, y la macro, que es el complemento de la micro, claramente es el estudio de los fenómenos a nivel de toda la economía, como el desempleo, la inflación, el crecimiento económico. A partir de ahí,
justamente los economistas desempeñan dos roles distintivos. Uno que están los roles científicos, que hacen análisis positivos que describen cómo es el mundo con afirmaciones descriptivas, en sí lo realizan en base a estudios de desarrollo, y después también está el lado B, que sería como asesores políticos haciendo análisis normativos que describen cómo debería ser el mundo, las afirmaciones prescriptas, lo cual implica claramente juicios de valor que independientemente que como asesores políticos existe, también en base a los estudios científicos, también hay que decir que tienen juicio de valor porque justamente hay diferentes teorías que endulzan un poquito lo que es cada una de las ramas. Y después, un concepto fundamental es que las personas responden a los incentivos y los diseñadores de estas políticas deben generar cómo sus decisiones van a afectar e incentivar para modificar el comportamiento justamente de los que componen estas economías que se desarrollan. Ahí más o menos hice rápidamente un resumen de la unidad 1, la unidad 2, que hablaba de la escasez y organización económica, que mucho hablamos del modelo de frontera de posibilidad de producción y demás. Miro acá que justamente es el programa para no comerme ningún dato como dato de color. Bueno, el programa central de la economía justamente hablaba de la escasez y cómo administrar los recursos escasos justamente para satisfacer las demandas o las necesidades, mejor dicho, ilimitadas. Esto obligaba a tomar decisiones y enfrentar disyuntivas. Como ahí recién dije, el modelo de FPP, que es el modelo clave para ilustrar esto, que es la frontera de posibilidad de producción, nos mostraba las combinaciones máximas de bienes que una economía puede producir dados sus recursos y tecnologías. Eso los invito justamente, más allá que después voy a hacer desgrabaciones de cada una de las clases, que ustedes indaguen un poquito en la bibliografía recomendada. Y los puntos sobre la frontera de posibilidades de producción representan la eficiencia, que justamente ahí lo que nosotros vamos a ver en cada uno de esos puntos, que serían los puntos que están dentro de esa frontera, son los puntos ineficientes de la misma. La FPP justamente nos muestra o nos ilustra el concepto del costo de oportunidad. El costo de obtener algo es aquello de lo que se renuncia para conseguirlo. En la FPP el costo de oportunidad de producir más de un bien es la cantidad del otro bien que se deja de producir para producir el bien ese que estamos hablando. Ahí justamente nosotros lo habíamos visto con un poco con un trabalenguas en la clase anterior, pero creo que yo les estoy rompiendo un poquito el hielo y después cuando ustedes lo van a reproducir en las grabaciones lo van a interpretar mucho mejor. Ahí, continuando, era que el principio esencial es que el comercio puede mejorar el bienestar de todos, esa es la intención, y las ganancias del intercambio surgen de la especialización basada en la ventaja comparativa que se generaba en la producción de un producto, donde cada uno se especializa en la producción de aquello para lo cual tiene un menor costo de producción. El principio de ventaja comparativa nos explicaba que las personas y los países se benefician del comercio. ¿Qué es el comercio? Ahí lo vamos a desarrollar justamente en esta clase. Ya lo hemos visto con un poco de profundidad las clases anteriores, pero ahora creo que en la microeconomía nos va a quedar mucho más claro estos conceptos. También habíamos hablado que las sociedades deben decidir cómo organizar las asignaciones de recursos escasos, que históricamente se han distinguido en diferentes ramas, que habíamos hablado de la economía de dirección central, que era la planificada, la economía de mercado, y las economías que eran las reales, como nos sucede en un país, que eran las economías mixtas, que en sí es que tenían un poco de dirección central, es decir, un poco de economía planificada, otra economía de mercado, y combinando ambos elementos de mercado y planificación estatal, generaba una economía mucho más real que es lo que realmente existe. Entendamos también que habíamos hablado del diagrama de flujo circular, que era un modelo simple que nos mostraba cómo se organiza la economía, representando las transacciones entre hogares y empresas, y justamente los mercados de bienes y servicios son los mercados de factores y los mercados de factores de producción. Con gusto les proporcionaré la clase narrada de la unidad 3 también para que ustedes también lo puedan interpretar y enfocar justamente en los elementos microeconómicos básicos, utilizando la información de los materiales proporcionados y haciendo justamente un mantenimiento de estilo de una lectura didáctica y clara para que ustedes puedan interpretar lo que estamos viendo en clase y no sea tan aburrido escucharme justamente como voz única. Siempre insisto, les pido que indaguen con la bibliografía recomendada.
Nosotros el video este de la clase virtual de hoy vamos a tratar de dividir en tres. En sí, la intención es de hablar de los elementos microeconómicos uno. Vamos a tratar de dividir una introducción de la micro, un desarrollo y un cierre un poco de la clase dividido en tres clases para que ustedes puedan tomarse un descanso y después también ir rechequeando con la desgrabación. Y nos metemos ya en la unidad 3 que habla justamente de los elementos microeconómicos uno, que hablamos de los mercados, la oferta y la demanda. Ahí va a estar la división justamente de los tres videos. En la unidad anterior lo que habíamos explorado bien fueron las unidades fundamentales de la economía y cómo piensan los economistas. Ahora vamos a adentrarnos justamente en el corazón de la microeconomía, que habla de los mercados y las fuerzas que interactúan en ellos, que sería la oferta y la demanda. Recordemos que la microeconomía es el estudio de cómo las familias y las empresas toman decisiones, cómo interactúan y cómo interactúan en mercados específicos. Hoy nos vamos a enfocar justamente en que estas interacciones nos van a determinar los precios y la cantidad de los bienes y servicios ofrecidos en un mercado. Bueno, ahí cortamos ya un poquito la introducción y en el próximo video justamente vamos a ya meternos un poquito en la materia en sí.